el cual le puse: pon a tus hijos en las manos de Jesús. Y les dije que abrieran dos versículos, que es el mismo, narrado uno por Mateo y otro narrado por Marcos, del mismo suceso, acerca de cuando le presentaban a Jesús a los niños para que los tocasen. Y solamente vamos a leer Mateo 19:13 y Marcos 10:13. Sí. Solamente vamos a leer el de Mateo, pero usen los dos versículos, pónganle un separador, tanto en Mateo como en Marcos. Mateo 19:13 lo leo yo, lo repiten ustedes. Vamos a ponerlos de pie tantito. Lo voy a leer yo, lo repiten ustedes. Hacemos una oración para que Dios me use en este día y Dios hable a nuestras vidas el día de ahora. Dice la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendían. Repítalo. Sí, voy a leer solamente yo Marcos 10:13, que le digo que es la misma historia, solamente que aquí menciona, en Mateo menciona que pusieron las manos sobre ellos y en Marcos menciona que los tocasen. Dice Mateo 10:13, después hago la oración: y les presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor mi Dios, por este tiempo, por este momento, Señor mi Dios, porque tú eres bueno. Habla a través de mí, Señor mi Dios, que este mensaje se quede en nuestras vidas. Me pongo en mis manos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El tema se llama: pon tus hijos en las manos de Jesús. Ahorita leemos ahí en Mateo capítulo 19, versículo 13. Hay 3 puntos que tengo preparados el día de ahora, donde dice la palabra de Dios: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orasen, y los discípulos, dice, que los reprendían. El primer punto es presentarles a Jesús. Fíjense, ahorita hay varios niños aquí, son 5 que estoy contando, y no sé si ustedes como padres han tomado la iniciativa de ya presentarles quién es Jesús. Porque a veces le digo que venimos a la iglesia y solamente los traemos, pero nunca les hemos dicho quién es Jesucristo. Porque aunque ahorita a lo mejor los vemos muy pequeños, el caso de, pues el más chiquito Elías, ¿sí? No, ¿sí? Julián, ¿sí? Julián, el más chiquito, posiblemente decimos, bueno, está muy pequeño todavía para entender, pero desde muy pequeño queremos que empezarles a enseñar quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo. Si no les enseñamos nosotros, ¿quién le va a enseñar? ¿Sí? A veces pensamos que son muy inocentes en su mente y en su corazón, pero créanlo, desde pequeños, por eso dice la Biblia que instruyamos al niño en su camino. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde ellos sean grandes y no se van a apartar de nuestro Dios. Y a veces le dejamos la obligación a la iglesia, ¿sí? Cuando los traemos a este lugar. Pero uno como padre tiene la responsabilidad de presentarles quién es Jesús. Si leímos ahorita lo de Mateo capítulo 19, habla de que los padres fueron los que llevaban a los niños a presentarlo delante de Jesucristo. Ellos querían que vieran quién era Él. Hay un canto muy bonito que cantamos nosotros de Linario de Gloria y Triunfo: más de Jesús deseo saber. Y en verdad, en el caso de nosotros, queremos que enseñarle a nuestros hijos quién es Jesucristo. ¿Saben qué es lo primero que les debemos de enseñar a nuestros hijos acerca de Jesucristo? Y no solamente a los niños pequeños, a los adolescentes, a los más jovencitos, ¿sí? A los adultos. ¿Qué es lo que les decimos o les enseñamos? Lo primero que debemos de enseñarles a esas personas: que Dios los ama, Cristo los ama, que necesitan que entregar su vida a Él. Porque a través de entregar su vida a Él, créanlo, va a cambiar su vida. Muchos no saben,
Pero cuando tú entregas la vida a Cristo, cambia tu vida. ¿Sí? Desde ese momento llegamos, dice la palabra de Dios en Juan, si no me equivoco, capítulo 1, versículo 10 y 11, dice Jesucristo, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio ese privilegio. ¿Sabe cuál fue el privilegio que nos dio? De ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Sus hijos. ¿Sí? En verdad, desde ese momento empezamos a ser hijos de nuestro Dios. Por eso el caso de nosotros como cristianos, queremos que enseñarnos a presentarles a Jesucristo. ¿Sí? Que somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios, queremos que reconocerlo. ¿Sí? Entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Romanos capítulo 10, vamos a entrar ahí, del versículo 8 en adelante. Dice la palabra de Dios más, ¿qué dice? Dice más, luego dice, es una pregunta, ¿qué dice? Más que dice, acerca. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Fíjense en lo que predicamos. Porque a veces se nos olvida y a nuestros hijos les presentamos todo lo que tiene que ver con Dios, pero nunca que conozcan a Dios. Les decimos que Jesucristo tiene poder, que los puede ayudar, ¿sí? Pero en verdad nunca han entregado su vida a Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que está tan cerca de nosotros nuestro Dios, ¿sí? En nuestra boca y en nuestro corazón, que esta es la palabra de fe que predicamos. Para aquellos que no sepan lo que hacemos en nuestra iglesia, lo que predicamos en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Seremos salvos. ¿Sí? Es importante para el cristiano entregar su vida a Cristo. Desde el día en que nuestros hijos reconozcan a Cristo como su Salvador, desde ese momento ya son salvos. Y para nosotros el cristiano, créalo, esa es la mejor decisión. Nos puede faltar dinero, podemos tener problemas, pero que no nos falte Dios. Créalo, porque Él es el que nos va a ayudar en nuestras vidas. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Saben que muchos de nuestros hijos posiblemente, uno de los dos casos, a lo mejor lo creen en su corazón, pero se avergüenzan de decir que Jesucristo es su Salvador? Por eso es la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, si no me equivoco, versículo 9, si no me equivoco, donde dice que no me avergüenzo del Evangelio, porque todo esto es poder de Dios para salvación. Un cristiano no solamente debe de creer en su corazón, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, pero si no lo confiesa, no es salvo. ¿Sí? Tiene que demostrar que en realidad esa persona entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O puede ser otra cosa, también puede ser lo contrario. Posiblemente a lo mejor lo confiesa, pero en verdad, digo, a veces se oye mal, pero a veces decimos amar a Dios, pero dicen que su corazón está lejos de nuestro Dios. ¿Sí? Les mencionaba ahorita, por eso es importante para el cristiano enseñarles a nuestros hijos que en verdad tengan a Cristo en su vida, en su corazón. Y no solamente que entreguen su vida a Cristo en su corazón, sino que también lo confiesen, porque Él es el único que los va a ayudar en los momentos más difíciles que puedan tener. Dice el versículo 11 de Romanos capítulo 10, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere, ¿qué dice? No será avergonzado. Miren, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Este versículo yo lo agarro mucho cuando oro, cuando le hablo a alguien de Cristo, cuando alguien tiene un problema y le digo, ¿sabes qué? Dios te puede ayudar. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar avergonzar. ¿Sí? Porque al último no me predico a mí, no predico en la iglesia, no predico el templo donde estamos asistiendo, yo predico a Jesucristo y Jesucristo lo va a ayudar. Por eso dice la palabra de Dios, pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no va a ser avergonzado. ¿Sí?
Tú créele a Jesucristo. Queremos que enseñarles nosotros a nuestros hijos que le crean a Jesucristo. Él es el único que los va a ayudar. ¿Sí? Dice el versículo, vamos a brincarnos al 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Todo aquel que invocare, o todo aquel que orare, todo aquel que buscare a Dios, ¿sí? Será salvo. Por eso es importante enseñarles, ahorita vamos a ver más adelante en la oración, el clamar, el pedirle a Dios. Él es el único que puede cuidar a nuestros hijos. Siempre hemos dicho del Salmo 91, hace poco lo recitamos ahí con nuestra hermana Lema, porque el Salmo 91 es muy bonito, donde dice que de todo lo que nos librará, y menciona del lazo del cazador. Imagínense tener un Dios que te libre del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice más adelante del terror nocturno, de saeta que huele de día y de pestilencias que andan en la oscuridad. Pero siempre les he dicho esto, pero ¿saben qué Dios nos pide para librarnos de todo esto? Dice, el que habita dentro del abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra. O sea, va a tener un cuidado. Si tú habitas dentro del abrigo de Dios, te vas a dar cuenta de lo que Dios puede cubrir. ¿Sí? Y por eso el caso del cristiano dice, bueno, yo ya no temeré el terror nocturno. ¿Por qué? Por el cuidado de parte de los hijos. Y queremos que enseñarnos como cristianos a presentarles a Jesucristo a nuestros hijos. Él es el único que los va a poder ayudar. Dice el versículo 14, pongan atención en esto. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Imagínense nuestros hijos de padres cristianos. ¿Cómo van a invocar a Jesucristo en los momentos de angustia si nunca han creído en Él? Si nunca le hemos dicho que necesitan entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el primer paso para cualquier persona es entregar su vida a Cristo. Todo lo demás, dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego ya todo empieza a venir como añadidura. Les voy a mencionar algo ahorita de este vecino, se llama Salomón, esposo de nuestra hermana Gloria. Yo lo conozco pues, desde que yo era niño. Cuando iba a su casa, pues tiene un hijo que es de mi edad y ya falleció. Y yo me acuerdo desde que él come comida, y su refresco es una caguama. ¿Sí? Y no una o dos, se pone como dos cada que come. Si come en la mañana, en la tarde, en la noche es caguama. ¿Sí? Pero le voy a mencionar algo. Ahora que hablamos con él, siempre es lo que se enseña, el que va a cambiar la vida de él es Dios. Por más que tú le digas que lo deje, no lo va a dejar. Necesita primeramente entregar su vida a Cristo y Él lo va a cambiar. Es lo que muchos no entienden. ¿Sí? Por eso les mencioné ahorita, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Sí? No le digan lo que están haciendo mal, porque sabemos de antemano, además ellos saben que están haciendo mal, que le están haciendo mal a su vida. Lo primero que queremos que enseñarle a nuestros hijos es que entreguen su vida a Cristo. Él se va a encargar de todo lo demás. El caso de nuestra hermana Sabina, su hijo, o sea, primeramente que entregue su vida a Cristo. Él se va a encargar de lo demás. Eso que a lo mejor creemos que está arraigado, que se llaman vicios, que no se cree que se puede quitar, Él lo puede hacer. Pero necesitan que entregar ellos su vida a Cristo. Por eso en nuestras oraciones les pedimos a Dios, Dios, ten misericordia de nuestros hijos. Que algún día ellos te conozcan, que ellos entreguen su vida a ti, porque al último el que nos va a cambiar va a ser Él. Por eso dice su palabra, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Y lo dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense. Imagínense tantos años en el Evangelio, el caso de nosotros, y que nunca escuchen de Jesucristo a nuestros hijos. Porque a veces cometemos el error, yo digo porque he escuchado de cristianos, es que todavía son muy pequeños, por eso no los traen a la iglesia. Y dicen, no, es que mi hijo todavía es muy pequeño para que escuchen la palabra de Dios. Mejor cuando ya estén un poquito más grandes, ya los empezamos a traer. Saben que si no los traen ahorita de grandes va a ser más difícil que quieran escuchar la palabra de Dios. Ahorita créanlo, los niños, si la maestra
logra captar la atención de ellos, ahorita van a aprender muchas cosas. Les decía, no sé si ustedes me han visto que me digo muchos versículos de memoria. ¿Saben a qué edad me aprendí todos esos versículos? De niño. Sí. Ahorita lo que hacían los de niños de nuestra hermana Cecia, a esa edad fue la edad que me los aprendí. Yo me acuerdo que para la edad de 14, 13 años me sabía más de 500 versículos. Y de los 14 para acá, pues ya son contados. ¿Sí? Ya son contaditos los que me llego a aprender. ¿Por qué? Porque en mis tiempos de mi niñez, mis padres, les voy a decir algo, no me dejaban dormir, si no decía el Salmo 23. Y yo me quería dormir, dice, no te vas a dormir hasta que tú no medites y me digas el Salmo 23. ¿Sí? Y a lo mejor en aquel momento yo lo veía fastidioso. Imagínense que me estén obligando a que yo diga un salmo de memoria. Pero si no me enseñan ellos, ¿quién me lo va a enseñar? Si ellos no me enseñan o mis padres no me enseñan quién es nuestro Dios, ¿quién me lo va a enseñar? Por eso dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y dice, ¿y cómo van a creer en aquel del que no han oído? Y dice, ¿y cómo van a escuchar sin haber quien les predique? A veces les menciono ahorita, dejamos la responsabilidad a los padres, a los pastores, a los maestros de escuela dominical. No, pues que se encargue la hermana Damaris, que se prepare. ¿Sí? Pero los responsables somos nosotros. ¿Sí? Yo soy responsable de que mi hijo conozca de Cristo. ¿Sí? Que él entregue su vida a él es el único que lo va a ayudar en esos momentos difíciles. Desde pequeño, créanlo, nos enseñamos a instruir al niño en su camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, para cuando ellos sean grandes, no se aparten de nuestro Dios. Desde muy pequeños queremos que enseñarles. Posiblemente hay una edad, decía el hermano, escucharon al hermano Irión, un pastor que pasan ahí en internet, José Irión, dice que él le daba el plan de salvación a sus niños desde muy bien pequeños. Dice, cada año yo les daba el plan de salvación. Dice, llegó la edad, no sé si dijo la edad, pero 8 o 10 años por ahí, de que a su niña le dio el plan de salvación y dice, papá, pero yo ya no recibí a Cristo. Porque le decía, yo lo hacía hasta que él fuera a tener conocimiento de nuestro Dios. Dice, yo lo hice desde 2 años, 3 años, y en verdad a esa edad él no tenía conocimiento. Pero llegó una edad donde él me dijo, ¿sabes qué? Yo ya recibí a Cristo. ¿Sí? Y les menciono esto porque a veces decimos, bueno, ¿desde cuál es la edad en la cual podemos presentarles a Jesús como su Salvador? Desde pequeño. ¿Sí? Si puede ser desde nacimiento, ¿sí? Y no importa que tengan, la mención ahorita, bueno, ya desde el nacimiento, 7, 8, 10, 15, 20 años, queremos que presentarles a Jesucristo. Si creemos que ya todo se salió de las manos de Dios, créanlo, Dios todavía tiene misericordia de nuestros hijos. Pero queremos que presentarles a Jesucristo, que ellos entreguen su vida a Él, porque Él es el único que les va a ayudar. Dice el versículo 15 de Romanos capítulo 10, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una verdad, no todos van a creer en el Evangelio. Pues está escrito, dice la palabra de Dios en Isaías, pues ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero fíjense lo que dice el versículo 17, así que la fe es, ¿por qué? Por el oír la palabra de nuestro Dios. O sea, ellos van a creer cuando ellos se enseñan a escuchar la palabra de Dios. Les mencionaba ahorita que fuimos a la casa de nuestra hermana Gloria y también de la hermana Devani, y se llama Alexis, el nieto de la hermana Gloria, y mientras estaba yo en el servicio, él estaba bien atento, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Y así viene la fe, por el oír la palabra de nuestro Dios. El caso de la mamá de Devani también estuvo atenta el día de ayer que estuvimos con ella.
Sí, también estaba atenta, porque créalo, tarde o temprano, todo lo que esté escuchando va a entrar en su corazón. Y va a entrar lo que es la fe, lo que creemos. Sí, dice la prueba, esta es la fe que predicamos, lo que estamos predicando, ellos lo van a creer por el escuchar la palabra de nuestro Dios. Por eso queremos que enseñarles a nuestros hijos y decirles quién es Jesucristo para nosotros, nuestro Salvador. Él es el único que nos va a ayudar, no solamente en la condenación eterna, en muchos aspectos de la vida. ¿Sí? El único que puede cambiar y transformar vidas es Jesucristo. El segundo punto que tengo preparado el día de ahora, no solamente presentarnos a Jesús. Ahorita leíamos ahí en Mateo capítulo 19, versículo 13. Bueno, en Marcos capítulo 10, versículo 13, donde dice que les presentaban niños para que los tocasen. ¿Saben? ¿Alguna vez han escuchado qué puede pasar si Dios llega a tocar a uno de nuestros hijos? Me busqué a quién agarrar como ejemplo, porque a veces pensamos que nuestros niños van creciendo y ustedes saben que hay una edad, que muchos dicen que no, pero sí, hay una edad que se llama la edad de la rebeldía, donde ya no quieren venir a la iglesia, porque en verdad, pues ya Dios no es su prioridad en sus vidas. Y lamentablemente el empezarse a alejar de Dios, que muchos no saben, el dejar de congregarse es parte de alejarte de Dios, porque viene un enfriamiento espiritual en la vida de nosotros. Dejan de orar, dejan de leer la Biblia, después se te hace algo normal el andar en el mundo y empiezas a vivir como normalmente vive la gente de afuera, que ahorita lo vamos a mencionar el día de ahora. Pero cuando Dios toca la vida de una persona, en verdad cambia. ¿Sí? Por eso les menciono ahorita, lo primero que debemos de hacer es que ellos conozcan de Cristo, porque conociendo a Cristo, créanlo, que Dios los toque, va a cambiar su vida. Ustedes no se preocupen por su familiar que toma, que fuma, que se droga. Bueno, se mortifican más, pero no, en el aspecto de que Dios no puede hacer algo. Siempre hemos dicho esto, que lo que es imposible para los hombres, para nuestro Dios todo es posible. Y si alguna vez no han leído bien la Biblia, a eso se refiere lo de Marcos 9, 39, 23, si no me equivoco, lo que acabo de leer, de un endemoniado. ¿Sí? Porque a veces creemos que nuestros familiares no hay esperanza. Pero el día en que ellos conozcan de Cristo, el día que Dios los toque, se van a dar cuenta de la transformación de vida. Y agarré un ejemplo de un endemoniado que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo 27, del 26 al 37, pero voy a leer solamente ciertos versículos porque si no se alarga la predicación. El endemoniado gadareno, Lucas 8, 26 al 36. El segundo punto, deja que Jesús toque la vida de tus hijos. Mira, tú nomás deja que Dios los toque. ¿Sí? Usted no se preocupe por lo que están pasando. Yo sé que el tiempo mortifica a uno como padre. Pues yo también fui, no sé qué tanto fui de rebelde con mis papás. Pero siempre hemos dicho esto, si Dios no nos cambia, nadie lo va a hacer. Por eso es necesario que Él sea el que se encargue. Por eso le decimos a Dios que Él tenga misericordia, como dice su palabra, y dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y Él se compadece del que Él se quiere compadecer, que a veces no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que Él dice que Él tiene misericordia. Pero queremos dejar que Dios sea el que se encargue de que Él cambie la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Y dice que la pared es lo que vimos ahorita, de que Él lo llevaba, pero para que Dios hiciera algo en ellos, que los tocara. ¿Sí? Ahí en Lucas capítulo 8, versículo 27,
Digo que voy a brincarme ciertos versículos porque si no se alarga la aplicación. Pero todo tiene que ver con el endemoniado gadareno. Dice: al llegar él a tierra, está hablando de Jesucristo, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, dice, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Pongan atención en esto que voy a mencionar el día de hoy. Dice que vino a él un endemoniado, bueno, ahí menciona del lugar, que tenía mucho tiempo que estaba de esta manera. ¿Saben qué es un endemoniado? Algo feo. Y de un endemoniado es una persona, pues sí, que tiene un espíritu malo dentro de él. Y a lo mejor muchos no saben, pero muchos de nuestros hijos, nuestras familias, se va a ir mal lo que voy a decir, pero están endemoniados. Sí. Por eso no pueden dejar lo que hacen. Sí. ¿Saben qué? ¿Cuáles son las características de un endemoniado? Ahí lo menciona en Lucas capítulo 8, versículo 27. Uno de ellos no vestía ropa. Una persona cuerda, ¿ustedes creen que andaría desnudo? Les voy a mencionar algo. ¿Se han visto cuando las mujeres, bueno, aquí las mujeres cristianas son decorosas en su vestir, pero se han visto muchas mujeres en la calle que van enseñando todo? ¿Ustedes creen que esté bien? Que se mire, en verdad, digo, en el caso de uno que es hombre, pues uno se mete en problemas, porque se oye mal con la vista natural. Y más si van enseñando de más, y luego acá a veces las mujeres piensan que las miran por bonitas, dicen, no, ya todos se me caen mirando. Pero si van enseñando todo, ¿ustedes creen que no van a voltear a verlas? ¿Sí? Que van enseñando sus partes íntimas, créanlo. Me decía Carla la semana pasada, antepasada, dice, hubiera sido la bodega Oregar, había una muchacha que estaba enseñando la cintadera. Dice, y todos se le quedaban mirando, todos volteaban a verla, y la muchacha más se movía. Sí. Y a veces piensan que las miran por bonitas, pero la están mirando por lo que... Sí. Pero les voy a mencionar algo. ¿Ustedes creen que eso sea algo normal? Por eso les mencioné ahorita que las características de un endemoniado a lo mejor es eso, ¿sí? Esto no es algo normal. O sea, que una mujer enseñe más de lo normal está mal. ¿Sí? Eso está, no sé la palabra correcta, pero no está bien de la cabeza. Y las características de esta persona dice que estaba desnuda, una persona endemoniada, por eso hace esas cosas. No tiene, es que no sé la palabra correcta, pero sí como vergüenza, ¿sí? De que la estén mirando. Normalmente la mayoría de las que son que tienen que latean y se tapan, y sobre todo las partes íntimas de la mujer y también del hombre, tratas de cubrirlas. Pero cuando no estás en tus 5 sentidos, y posiblemente hay un demonio en la vida de la persona, hacen eso, y posiblemente hasta más, desnudarse completamente. Sí. Otra de las características que veía yo en una persona, ahorita les voy a mencionar esto porque les voy a decir, cuando Dios toca a una persona, el cambio que hay en la vida de ellos. Fíjense, otra de esas cosas que menciona Lucas 8:27, aparte de que no vestía ropa, dice que no moraba en casa. ¿Sí? Normalmente una persona endemoniada, y yo me puse a pensar en las personas que andan abajo de los puentes, cochinos, todos, ¿sí? que no buscan un hogar. Y créanlo, yo creo que hay muchos que tienen casas, tienen familias, pero no quieren vivir con su familia. Prefieren andar en las calles, abajo de los puentes, ¿sí? No sé, lugares solos, donde nadie los vea. Pero muchos dicen, bueno, pobrecito, no, que a lo mejor es un demonio, un espíritu que los tiene de esa manera atados y los hace comportarse de esa manera. Y les voy a mencionar una cosa que puede pasar en los cristianos, bueno, no cristianos, en nuestros hijos. También para analizar, cuando ya uno de nosotros, nuestros hijos, empiece a no querer nada con la familia, también eso ya no está bien. Cuando empieza a desobligarse de la familia y empezarse a aislarse,
a lugares, como en el caso de Erika, dice que se iba a los sepulcros, también ya no está bien, es algún espíritu, porque no es normal que no quiera sentir el amor de familia. Sí. Y esta persona endemoniada dice que no moraba en casa, o sea, siempre estaba alejado y buscaba, dice que en los sepulcros, ¿saben que normalmente hay en los sepulcros? Pues muertos, ¿sí? Muertos. Y de hecho la Biblia nos enseña que el que no tiene a Cristo es como si estuvieran muertos. ¿Sí? De hecho las amistades que van teniendo son personas que están igual que él o peor, ¿sí? Están muertos, apartados de nuestro Dios. Pero saben que para todos ellos hay esperanza. Amén. Para todas esas personas que pensamos que no hay qué hacer, ya se decimos, bueno, pues ya que se quede así, que ya está mal de la cabeza y no vamos a hacer entender. ¿Saben que hay alguien que puede ayudarnos? Dice el versículo 28 de Romanos capítulo 8. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. ¿Sí? Fíjense lo que menciona la palabra de Dios, que cuando esta persona vio que Jesús gritaba a gran voz. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo le decía que saliera de esta persona. ¿Sí? Pero dice que se había apoderado, dice en la última parte, que le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Estuve buscando esto, de qué significa impelido. ¿Sí? Saben que a veces cuando una persona está endemoniada, y por eso les mencionaba ahorita que si Dios no los cambia, nadie los va a cambiar. Y lo voy a mencionar yo tengo muchos vecinos de mi colonia es una colonia conflictiva, donde les mencionaba, yo les digo a los hermanos de todas partes donde predico, que yo cuando estaba en la primaria, ya mis vecinos se drogaban. ¿Cuántos años tenía yo? 10, 11 años. Ya mis vecinos todos se drogaban. De hecho, toda mi colonia, todos mis vecinos se drogan. Muchos han entrado a centros de rehabilitaciones y salen igual. ¿Sí? ¿Saben por qué? Dice la palabra de Dios. ¿Saben qué es impelido? Empujado, impulsado a que no lo hagan. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando los ataban con cadenas, los trataban de ayudar, dice que ellos mismos se soltaban, porque no quieren que nadie los agarre, que los ayude. ¿Sí? Una persona endemoniada no quiere que nadie se le acerque para que lo ayudes, al contrario, ¿sí? Se van y se esconden y tratan de huir. Por más amor que tú quieras demostrarle, ellos van a huir. ¿Sí? Una persona endemoniada. Y van a buscar la manera de salirse, ¿sí? Tarde o temprano. Por eso les menciono que el caso de nosotros, queremos que enseñarles que conozcan a Cristo, para que Él los toque. ¿Sí? Que Él sea el que haga la obra de la vida de ellos. Si no los cambia Él, nadie lo va a hacer. ¿Sí? Dice que esta persona se rompía las cadenas y era impelido por el mismo espíritu el que lo hacía que se soltara y que se fuera, ¿sí? Para que nadie lo agarrara y nadie lo ayudara. Y nadie lo ayudara a que se siguiera lastimando, ¿sí? Esta persona. Y dice el versículo 33 al 34 de Lucas capítulo 8. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el agua se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Dice el versículo 34, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Fíjense. Y los demonios salidos del hombre, ya cuando Jesucristo
y sale el espíritu de la persona. Dice el versículo 34 que la gente ahí empezaron a salir a verlo. y ¿saben qué fue lo que vieron en él? Diferente a lo que habían visto. La primera vez de lo que les describí de las características de un endemoniado. ¿Saben cuáles son las características de una persona que ha tenido un cambio de cuando Dios lo ha tocado? ¿Saben qué pasó en la vida de él? Dice que lo vieron sentado a los pies de quién? De Jesús. Piensen. Normalmente, cuando Dios transforma Toda la vida, lo primero que hacen es buscar a Dios. en verdad, Créanlo, uno sabe que lo único que nos puede ayudar es Jesucristo. y dice que Él se empezó a sentar a los pies de Jesús. en verdad cuando nuestros hijos Llegaron a entregar su vida a Cristo, lo primero, y sin que tú le digas, solitos van a venir. ya no vas a tener que mortificarte De encaminarlos solitos. van a venir a buscar a Dios. Ellos mismos van a tomar la iniciativa De entregar a su vida a Cristo, ¿sí? De acercarse, de saber más de Él, de escucharlo, ¿sí? Les mencionaba ahorita de un servidor que fui caminado. Ahorita ya no tengo necesidad de que mis padres me enseñen a que lo que hagan. Yo solo me pongo a leer la Biblia. Yo solo vengo y escucho la palabra de Dios, vengo y me congrego dentro de la iglesia. ellos ya hicieron Su parte en mi niñez, ya de adulto, desde que entregué mi vida a Cristo, yo solito. ¿sí? Dios lo sabe. Cuando yo compré mi primer carro, yo asistía con mis papás. Y ellos iban a su parte y yo me iba por mi parte. Ya no esperaba que ellos me llevaran a la iglesia. A veces decía, yo me voy primero. O después le decía, no me vayan a sentar, los alcanzo. ¿Sí? Él iba a sentarlo, yo me iba. ¿Sí? Les menciono esto, ay, nada más, para que sigan. Les menciono esto porque Dice la palabra de Dios que cuando hubo este cambio de esta persona que estaba endemoniada, dice que lo primero que hizo fue sentarse a los pies de Jesús, ¿sí? Y otra de ellas, ¿sabe cómo iba la persona? Dice que iba vestida. sí, cuando acá endemoniada iba mal vestida, Ahora iba vestida. o sea, sabía, ya cuerda, sabía que lo que estaba haciendo, Pues no estaba bien. en verdad les mencionaba también esto, bueno, no te lo mencioné como las mujeres, ¿no? Pero cuando una mujer viene a los pies de Cristo, Cristo y Cristo los transforma, no hay necesidad de que tú le digas, solita se tapa. ¿sí? Saben que no está bien el provocar a los hombres y que las estén mirando como objetos, oye mal, pero Sí, que las están mirando como objetos sexuales. ¿sí? Ellas solitas se empiezan a tapar. ¿Por qué? Porque de verdad lo que dice la palabra de la fe viene por el escuchar, Empiezan a creerle a Dios y saben que lo que están haciendo no está bien. ¿sí? Y esta persona que En las características primeras estaba desnuda, dice la palabra de Dios que después la vieron vestida, ¿y saben qué más la vieron? vestido, que dice, en su cabal, ¿Saben qué estaba el juicio? que ya estaba bien, ya razonaba. Sí. Ya estaban sus facultades mentales, ya estaban cuerdas Para una persona normal. por eso les mencioné ahorita que cuando los dientes se van a traer, Lo más probable es de que esa persona esté endemoniada. muchos lo saben, pero a lo mejor también Muchos saben que los vicios son de parte de los espíritus, ¿sí? Y aunque no quieras dejar de tomar, el mismo espíritu te hace el hacer, el drogar, el hacer cosas como eso de encuerarte, el mismo espíritu te hace que lo hagas, pero cuando vienes a los pies de Cristo, cuando Él te toca, lo contrario, ¿sí? Empiezas a vestirte, empiezas a acercarte tú solo a Jesucristo, ¿sí? Empiezas a razonar y se cumple lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, empezamos a pensar, ¿sí?
y nos presentamos ya como una ofrenda agradable a nuestro Dios, algo santo que esté apartado para nuestro Dios. Dice el versículo 2: no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que dice agradable y perfecta. ¿Sí? Empezamos, fíjense, a razonar. El cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, cuando Cristo transforma la vida de la persona, ellas mismas empiezan a razonar. No es necesario, les menciono ahorita, que le estés diciendo que no tome, que no fume, que no se drogue, que no haga esto. Dios te va dando entendimiento. ¿Sí? Va razonando, vas transformando tu entendimiento. Y empezamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tercer punto, hermano, orar por nuestros hijos. No dejen de orar. Fíjense lo que leímos ahorita de Mateo 19:13, cuando les dice que les fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos. ¿Y qué dice? En Mateo 19:13, y orasen. Lo importante que es la oración. Posiblemente nuestros hijos ahorita en la actualidad están apartados de Dios, pero sabe que el cristiano tiene que enseñarse a orar por ellos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas que hay grandes y ocultas que tú no conoces. Posiblemente a lo mejor tú todavía no comprendes bien el poder de Dios y no sabes lo que Dios es capaz de hacer, pero clama a Dios y Él te va a responder y te va a enseñar muchas cosas grandes y ocultas que a lo mejor ni conoces. Él es el único que tiene poder para transformar vidas. Él puede hacer que la persona cambie si ellos entregan su vida a Jesucristo. Pero en el caso de nosotros como padres, queremos que orar. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Sí? En verdad, uno cuando ora le pide a Dios que tenga misericordia de nuestros hijos. ¿Se acuerdan de, ahorita me acordé de Job, cuando dice que cuando ellos tenían fiesta, sus hijos tenían fiesta cada año de cuando ellos cumplían años, y dice que él presentaba unas ofrendas y le pedía perdón a Dios, porque dice él conocía a sus hijos, posiblemente mis hijos pueden blasfemar en tu nombre. Sabía de lo que podían hacer sus hijos, y él les pedía que tuviera misericordia de sus hijos por si ellos blasfemaban en contra de nuestro Dios. El caso de nosotros como cristianos, conocemos a nuestros hijos, queremos que enseñarnos a seguir orando. ¿Sí? Nada está perdido, nada está perdido. Todavía mientras haya vida, siempre hemos dicho esto, hay esperanza. ¿Sí? Queremos que seguir orando. Terminamos con 1 Juan. Bueno, me faltan varios versículos de oración. 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Dice el versículo, Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice Dios? Yo lo haré. Todo lo que pidieras al Padre en su nombre, Él lo va a hacer. Queremos que enseñarnos a orar por nuestros hijos. ¿Sí? Dice otro salmo, un Salmo 145:18: cercano está Jehová a todos los que le invocan, de veras. Dice el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No se preocupen. ¿Sí? Deje todo esto en manos de Dios. Solamente oren, pidan a Dios. Si tienen la oportunidad,
preséntenles a Jesucristo. Porque entregando sus vidas a Jesucristo, créanlo, La vida de ellos van a cambiar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que conozcan de Cristo. ¿Sí? y no le deje la responsabilidad a los pastores, a la iglesia. Tome la iniciativa usted de que ellos conozcan de Cristo. ¿Sí? Y el día que ellos entregan su vida a Cristo, créanme, la vida de ellos va a cambiar y hasta la de ustedes. Porque van a sentir esa paz que Dios nos promete dar. Con eso vamos a terminar. ¿Algún comentario?